Le preguntaba a Víctor Hugo sobre uno de los temas que se dice que la gente va a tomar en cuenta en el momento de votar, que es la inseguridad, Víctor Hugo. Sí. ¿Cuándo crees que apareció en los medios la palabra? ¿Cuántos años hará que los títulos de todo crimen son anunciados con la palabra inseguridad? No sé exactamente. Pero 5 o 6 años. Más o menos, sí. Más o menos, ¿verdad? Bueno, están hablando... Yo supongo que la palabra inseguridad surge como consecuencia de que estábamos en una meseta determinada con una cantidad de crímenes cuyo número es perfectamente demostrable y de pronto se pega un salto y entonces hay muchísimos más homicidios, por ejemplo. Bueno, es exactamente al revés. En 1997, voy a decir números aproximados, pero bastante indiscutibles, tomados de la misma consultora de estos temas que tomó La Nación el día que puso en tapa que había 3 muertos por hora, sí. Con lo cual multiplicó por 8, por 1000, que sí. Por 8 en realidad la cantidad de homicidios que había en la Argentina. Una locura lo que hizo y no desmintió después. En 1997 hubo algo así como 3.400 crímenes, 3.600. Esto va subiendo hasta que en el 2002 hay 4.600 crímenes. En el 2003 hay un pequeño declive y se mantiene en los 3.500, 3.800. En los últimos 5 años bajó para siempre los 3.000 crímenes. Es decir, es exactamente al revés. Hay más seguridad si tomamos lo único que se puede medir, que es una cantidad de muertes, porque no podés tomar la cantidad de hurtos, porque ni antes ni ahora son denunciados, es algo muy en el aire. Entonces, lo que pasó es que hay 4 canales o 5 que trabajan permanentemente con la información policial. No voy a hacer un juicio de valor, pero esta es la realidad. Entonces vos ves 700 veces un crimen y te parece que ha ocurrido mucho más de lo que antes. Te digo, entre 1997 y 2002, el promedio de crímenes era 3.600. Entre 1997 y 2013, el promedio es 3.200. Los últimos 5 años son 2.800, 2.700. Estas son las cifras exactas que te puedo dar. Es decir, hay 800 crímenes menos que en aquel periodo anterior al 2003 y hay 400 crímenes menos que en todo el promedio de los 17 años. Entonces, es una construcción la palabra inseguridad, que por supuesto trabaja sobre el imaginario colectivo de una manera muy especial, a tal extremo que una vez estuve en La Prida, una deliciosa ciudad a la que fui a hacer el programa, vi que todas las bicicletas estaban sin candado y dije, qué cosa notable, las bicicletas sin candado, cientos de bicicletas porque es como el pueblo se mueve. A la noche en una cena me enteré que habían hecho una encuesta 4 días antes, habían preguntado cuál era el principal problema que tenía La Prida y había dado la inseguridad. Entonces es muy diabólico lo que hacen con esta presentación y ganan todos los días porque mañana en este momento se debe estar produciendo un crimen. Hay 8 crímenes por día de promedio. Entonces en este momento, dentro de un rato, algunos espantosos, algunos no, que no son tomados por la crónica. En realidad hay más crímenes de los que ellos cuentan porque no les da el tiempo para contar los 8 crímenes. Toman 3 o 4. ¿Y la inflación, Víctor Hugo? La inflación es un tema sobre el que todos trabajamos hasta que fuimos aprendiendo. Yo tenía del INDEC también una impresión muy negativa, porque nadie creía en esos números. Después supe lo que motivaba, para mi manera de ver las cosas, que el INDEC procediera como eso, cuánto dinero había detrás de reconocer esto, porque estaban atados al crecimiento del país en aquel momento los que tenían bonos de ese tipo. Pero me parece que de todas maneras aquí lo que falta es no hablar nunca más de inflación sin sumar el salario. Es decir, hace poco chequeado.com para refutar con razón algo que había dicho la presidenta, que dijo las jubilaciones crecieron y dio el 200 y pico %. Y dijeron no es así, porque hay que pensar el costo de vida para los jubilados. Y tenían razón, entonces el crecimiento había sido del 30, no lo que había dicho la presidenta. Y a mí me pareció que ese análisis es el que tendríamos que tener en cuenta cada vez que se habla de inflación. Bueno, ¿cuánto crecieron los salarios? Es decir, salario e inflación. Algo determina que los salarios estuvieron siempre por encima de la inflación. No sé si ahora se produce un empate. Estimo que todavía están por encima de la inflación. Porque la inflación, bueno, por supuesto que no es lo que... Cuando no sea así va a caer el consumo, Víctor Hugo.
cuando el salario pierda con la inflación va a caer el consumo. Va a caer el consumo. Y vos notás que con planes, con la cuestión contracíclica, como se dice, el Ahora 12 ha sido un festival de ventas y de consumo que prácticamente todos los planes que se han anunciado están dando un resultado muy interesante y han movido las cosas como para que el consumo no decaiga. Una prueba fehaciente es el anuncio de lo que recaudó este mes y el mes anterior la AFIP, 107.000 millones de pesos, como recaudaron ahora, son como 30.000 o 40.000 millones más, es decir, es un 38% más que el mismo mes del año anterior. Quiere decir que el consumo seguramente ha estado en relación con lo que esto dice. No sé si compartís este criterio. No quiero, desde mi conocimiento de ciudadano común, de hombre que solamente puede hablar de economía, comparando. Yo lo que hago es estar informado. La gran diferencia que hay entre los periodistas hoy día es entre aquellos que se obsesionan con un tipo de información y no miran todo, no pasean por toda la información. Yo creo que en realidad los sectores que siguen mintiendo a través de la mala información que tienen, temen saber verdades. Entonces siguen enfrascándose en los títulos de Clarín y de La Nación. Hoy La Nación sale con un 40% con una consultora, tratando de mantener el 40%, cuando ellos mismos, con un paneo que habían hecho por las consultoras, hablaron del 30 y monedas, hace pocos días nada más. ¿Cómo salen a buscar otro tipo de información? En esas consultoras impresentables, vos pensá una cosa, si vos tenés una consultora, ¿cómo vivís de la promoción? ¿Cómo te promocionan? Si te publican. Ahora, vos llevas una encuesta a Clarín que diga que la inflación es el 22%, ¿te la publican? No. Vos tenés que llevar una hasta que en determinado momento sea una especie de remate. ¿Quién da más? ¿Qué encuesta me...? Tengo una que da el 36 y otra que da el 34 y compiten y después hacen una mezcolanza allí para llegar a las cifras que quieren llegar. Pero de todas maneras, la inflación no debería ser tratada. Yo creo que ese es un error de comunicación de parte del gobierno, sin hablar del salario. Es salario más costo de vida. Exactamente. Poder adquisitivo. Claro, es exactamente lo... Y en ese sentido, el poder adquisitivo, comparado con salario mínimo de hace 10 años, por ejemplo, comparado con sueldo promedio de hace 10 años, está dando siempre posibilidades de comprar mucho más de lo que se compraba con lo mismo. Claro que vos tenés... Juegan mucho con la gente, nos consideran muy tontos. Hace poco, pero 10 días, Clarín sacó una nota en la cual decía 100 pesos de antes, ¿te acordás de eso? Alcanzaban para comprar tal cantidad de producto. Mire lo que pasó ahora con 100 pesos, uno no compra nada de esto. Lo que sucede es que no, cuando ellos decían ese número, la jubilación mínima era 150 pesos, un billete y medio. Ahora son 32 billetes de 100 pesos. Entonces tenés que comparar lo que comprás con 32 billetes respecto a lo que comprabas con un billete y medio de 100 pesos. Parece mentira porque esto yo lo entendí, lo casé en el aire. Normalmente yo recurro a todas las personas en las que he aprendido a creer. Todas las mañanas hago consulta, porque todas las mañanas cuando leo el diario no dudo de que están mintiendo. Mínimamente es una visión sesgada, que también la visión sesgada es una forma de mentir. El otro tema, yo mencioné 4 antes de irnos a la tanda. El otro tema del que se acusa al gobierno y que seguramente va a tener alguna importancia en las elecciones es la corrupción, las acusaciones de corrupción sobre el gobierno. Bueno, lo mismo hicieron con Dilma ahora y no necesariamente el tema la derrumbó a Dilma. La corrupción es la gran posibilidad del neoliberalismo de jugar en la política sin decir qué es lo que quiere, cuáles son las políticas públicas que sueña. Porque si las dice, a nadie puede convencer. ¿Quién podría ganar una batalla electoral diciendo, mira, yo quiero un mundo en el cual haya ajuste, los que quedan afuera mala suerte, no puedo darle jubilación a aquellos que trabajaban en negro, no puedo darle asignación universal por hijo, porque la asignación, todo pasa por cómo recaudás. La asignación universal por hijo no es una idea de este gobierno, es una idea del Frenapo. Muchas veces se le atribuye a Carrió, tampoco es verdad. El Frenapo, yo me acuerdo de Víctor de Genaro, gente del radicalismo, gente del Frente para la Victoria, es decir, de todos los sectores políticos, soñaban con la asignación universal por hijo. Ahora, ¿qué asignación podías dar en los años 2000, cuando nace el Frenapo, 2001, 2002, si no hay un peso partido por la mitad de todo lo que se habían quedado y concentrado y robado los sectores que verdaderamente son corruptos? Porque la primera debilidad que tiene la acusación de corrupción es que no hay nadie más corrupto que Mañeto y los hermanos Aguiar en el país. No hay nadie que se quede
con tanto dinero como se queda la nación, con la trampa que hacen para no pagar los impuestos. Han estado acusados por evasión agravada, por Servini de Cubría los allanó por lavado de dinero y después la mataban a Servini de Cubría, que un poco se ve que se ha olvidado de cómo la persiguieron y de cómo la hostigaron allá por el 2005. Ellos van a estar hablando de corrupción. Lo único que tienen entonces como caballito de batalla es la inseguridad. Vayan a los números, porque lo que yo doy está... yo no es que me informo de una manera directa y por teléfono, claro. Voy a donde están las informaciones. La inseguridad y la inflación podría ser otro tema a la que hay que acompañar en la discusión con el concepto del salario, y lo otro sería la corrupción. Una corrupción que tiene centrado todo el ataque fundamentalmente sobre posibilidades que muchísimas veces han dado risa. El viaje a Carmelo con bolsos, el viaje a Seychelles, y todas estas cosas suman en el criterio de mucha gente que tiene ganas de creerle. Yo estoy escribiendo un libro sobre las mentiras, lo tengo terminado. ¿Sabes lo que me pasa? Digo, no lo voy a entregar por 2 meses más, porque no me quiero perder las mentiras de los próximos 2 meses. No me las quiero perder. Entonces he pedido para entregar en febrero el libro. Y cuando lo entregue en febrero, voy a lamentar que mientras el libro esté en la calle, me voy a haber perdido todas las mentiras que son capaces de decir. ¿Sabés, Víctor Hugo, que hace unos años un periodista de los más importantes de Clarín me dijo: los 3 hombres más poderosos de este país, habrá sido 2006, 2007, son Magneto, Moyano y Kirchner, en ese orden. Ya hablamos bastante de Magneto y de alguna manera hablamos de Néstor Kirchner también cuando hablamos del gobierno. ¿Y Moyano? La política trae ese tipo de confrontaciones que enojan y dividen. Es muy doloroso verlo en un sitio donde, muchas veces lo comento, lo pintaron como un asesino. Sí. Todos pueden recordar cuando el asesinato de Beirós, el asesino, un chico de 14 años, a sueldo, está prófugo, es de los prófugos de la comisaría de Santa Fe. Y entonces Clarín, hay toda una crónica que se de alguna manera, sacaron muchos archivos de Clarín, no es fácil encontrar todos los archivos, con un dibujo en el cual aparecía Moyano con las manos chorreando sangre. Era la acusación más injusta, por otra parte, porque está probado que Moyano no tenía ninguna relación con ese crimen, vale la pena aclararlo, pero para ellos, como era una figura del gobierno, era el corrupto de los temas de sus negocios espurios, y era el asesino de un hombre del sindicato de camioneros de la ciudad de Rosario. Verlo con los periodistas de Clarín, que ahora han dado este paso insólito, demostrativo de la sujeción que hay a ese patrón del mal que es Magneto. Vos decís que ya hablamos suficiente. Nunca es suficiente. Es un hombre que consigue que periodistas de trayectoria, de actividad importante, salgan a defender a cara descubierta a una corporación, como está ocurriendo ahora con la denuncia que han hecho contra el AFSCA, tan solo para no ceder una parte, para en vez de tener el 60% más la hegemonía sobre el otro 40%, tengan el 35% en la adecuación a la ley de medios que corresponde. Y han salido a defenderlo, algo que si Magneto fuese mínimamente una persona decorosa, no podría aceptar. Yo te quiero contar, no sé si tengo un minuto. Ninguno de los periodistas que trabajó conmigo en estos 27 años de Radio Continental en los que llevo hablando del Grupo Clarín, jamás le permití a uno de mis muchachos que hablase de esto. Nunca hablaron ni contra la AFA en los temas vinculados a torneos y competencias y Clarín, porque yo sentía que los comprometía a ellos. Yo soy el que asumo esa pelea. No peleen conmigo, ustedes no digan nada. Ustedes cállense porque no saben a dónde van a ir a parar mañana, a dónde van a tener que pedir trabajo. No se hagan cargo de esto. ¿Y cómo no le va a decir Magneto a sus periodistas? No, por favor, no hagan eso, es demasiado el compromiso. No lo voy a aceptar, no lo hagan, de ninguna manera. No, debe haber sido el que incitó al que sea el más fiel, por no decir una palabra desdorosa, a él. Y a vos te llaman, vos trabajás para Magneto y te llaman y dicen: vos sabés, che, que estamos con ganas de jugarnos a favor de Magneto en esta locura que está haciendo el AFSCA. ¿Vos te prendés? Por supuesto. ¿Qué van a decir?
Si vos tenés un mundo, olvídate del dinero, Sí. nada más que de contactos. Esto es vida buena para ellos, para sus hijos, para sus nietos. Esto es para toda la vida. Clarín, con el 60% de poder o con el 40%, va a estar siempre. Este gobierno va a estar quizás un periodo más. En algún momento el desgaste político lo va a quitar. Es decir, es a término. Las personas que juegan fichas por el gobierno lo hacen desde un plano muy ideológico, porque como negocio es pésimo. Es pan para hoy, hambre para mañana. Lo de ellos es pan, pero mucho pan y muy rico por el resto de sus vidas. Esta semana pasó algo muy particular que no llamó mucho la atención de la gente. El grupo de los 6, a donde está Clarín, reclamó a la justicia por la inconstitucionalidad de la ley mal llamada de abastecimiento. Y en realidad en ese grupo de los 6 está lleno de pymes que son muy beneficiadas por una ley como esa, porque es una ley que se mete en los márgenes desde el insumo, después el fabricante más grande, después el fabricante más chico. Sin embargo, fueron a la justicia y esos 6, en nombre de todos los empresarios argentinos, reclamaron que saquen esa ley que los defendería. Una de las cosas lindas que ha ocurrido en este tiempo es que se los ha obligado a jugar a cara descubierta. Son personas tomadas por una cámara de televisión que se olvidaron de ponerse el pasamontaña cuando entran a cometer un delito. Y esto es delictivo, por supuesto, es delictivo contra el país. Eso se hicieron las constituciones. Uno de los graves problemas que tienen los gobiernos progresistas, incluido este, es que tienen que funcionar de acuerdo a sus conceptos progresistas, pero con leyes neoliberales, con leyes que protegen abiertamente que no los sanciones, que las multas sean débiles, que se rían de cualquier cosa que vos les hacés. De otra forma, no podría ser que Cablevisión le robe nada más que a los habitantes de la provincia de Buenos Aires 500 millones de pesos al año, con la complicidad absolutamente de todos. Ellos, hablando de corrupción, ellos roban a la gente cada minuto de su vida. Y entonces, bueno, que ellos sean después lo que, volviendo al tema de las acusaciones respecto a la corrupción, que ellos sean los denunciados. Además es corrupto el que ellos quieren, ellos designan el corrupto. Mucha gente, hay un senador que vos te acordarás, no voy a dar el nombre, porque yo estoy seguro que es mentira aquello que se dijo que recibió 200.000 euros por estar metido en un tema que vinculaba a aquel juez Fallonato Márquez. Te acordarás de eso. Debe ser mentira, pero mirá si a ese hombre, a ese senador, Clarín lo encuentra en la vereda de enfrente y se pone a jugarle en contra. Hay un hombre muy respetado, que políticamente se ha debilitado ahora con las cosas que ha dicho, que es Wiener. Yo de Wiener tengo 47 acusaciones de la oposición y del periodismo de Rosario de hechos corruptos. Estoy seguro que los 47 pueden ser mentira, es lo más probable, pero si lo toma Clarín, si no le da a Clarín el negocio de las boletas de Santa Fe, si no declaran lo que Clarín quiere, si se ponen en contra, van a ser denunciados inmediatamente por esos delitos. Lo que pasó con Lorenzetti, no hay país posible, no hay sociedad posible, buena, de calidad en la información, si un diario es capaz, para amedrentar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, de mostrarle el muerto en el ropero de lo que pasó en Rafaela con el PAMI, o de lo que se dice que pasó. Ponele que sea mentira. Afiliémonos a que es mentira. Clarín siempre supo esto que denunció un colega, Carlos del Frade de Rosario, que está en YouTube y lo podés ver. Años hace que está esa denuncia, todos lo conocíamos. Por pudor, yo no lo usaba antes cuando estaba confrontativo con Lorenzetti en la época en que daban las cautelares para la ley de medios. Bastó que votara en contra para que un mes y medio después sacaran en Clarín, en los medios del grupo, algo contra Lorenzetti, que lo convirtió en un rehén. Lorenzetti es el supremo rehén de los medios de comunicación hoy día. Por eso está diciendo y jugando el papel que está jugando para la tribuna permanentemente, porque piensa que en la tribuna está nada más que Mañeto. Una figura, podríamos decir nueva, que está llamando muchas críticas del Grupo Clarín y La Nación, es el ministro de Economía, Axel Kicillof, tratado como un chico, tratado como un inexperto, y que bueno, y que tiene que ver con que se calmó el dólar. Es inexperto Kicillof para ser ministro de Economía y no es inexperto Massa para ser presidente como ellos quieren, por ejemplo. Es decir, no era demasiado joven Kennedy para ser presidente de los Estados Unidos a los 42 años. ¿Qué sé yo? Eso es una limitación. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como un personaje emergente. Yo creo que Kicillof, bueno, si le sale bien, que confío porque no se animan a decir nada en contra, esto del Bonar 24 contra el Bodén 2015, si esto sale bien,
que es muy bueno para todos, son esas genialidades. La economía es un arte, no es una ciencia, es un arte. Las amas de casa saben, son artistas cotidianas de la economía, no es una ciencia. En consecuencia, hay que saber jugar, hay que saber atar elementos, y esto que ha hecho, que parecería una medida absolutamente genial, podría ser uno de los elementos que termine con cualquier discusión respecto a Kicillof. Yo valoro, por supuesto, su inteligencia, sé de antemano, de antes que fuera ministro de Economía, por alumnos, por gente joven que iba a sus clases, que estaban en presencia de lo que pensaban que era una especie de fenómeno, un Maradona, un superdotado, un tipo tocado por un rayito de luz, así lo consideraban a Kicillof. Pero además me gusta mucho su firmeza, su convicción. Lo único que es muy difícil compartir son las personas que te dan una de cal y una de arena al mismo tiempo, como cubriéndose de cada cosa que tienen para decir. De lo único que hay que protegerse es de la desinformación y lo pobre que somos frente a la foto. Nosotros estamos obligados a manejarnos con fotos. Ahora tenemos una película de 10 años, por ejemplo, si queremos evaluar al kirchnerismo. No es la fotografía de la 125, no es la fotografía de las AFJP, no es la fotografía de cualesquiera de los hechos políticos y económicos que han generado. Es una larga película, con cosas que se dijeron en su momento, con peleas que vienen desde el fondo de la historia y que uno puede ver ahora si se han corroborado, si se han comprobado o no. Me parece que tenemos una gran oportunidad. Como vos decías 10 años, para mí son particularmente los últimos 5 que tienen que ver con la ley de medios, los que de alguna forma transformaron la posibilidad de evaluar al país y a la sociedad de la Argentina. Han puesto la posibilidad de que entendamos mucho mejor. Aquí no entiende el que no quiere y no entiende el que no trata de informarse. El desinformado o el que por enojo se mantiene como una persona con muy poca información y lo único que toma es lo que le dicen los medios dominantes, que prácticamente todo lo que dicen cuando hay una cuestión política de por medio es una falsedad. Víctor Hugo, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación, cuando quieras. Volvemos en un minuto. Quiero algo que contarles que va a ocurrir esta semana. Todos los domingos les decimos qué anuncio va a haber el martes y el miércoles. En un minuto les voy a contar el anuncio económico que se viene, que está atado a esto que anunció Kicillof, que comentaba Víctor Hugo hace un minuto. Ya volvemos.